Bien. Vamos a entrarle. Vamos a entrarle, vamos derecho a los bifes. Traje Dale. un libro tan chiquito para todo lo que tengo que contar, porque creo que es el único escrito sobre este personaje que existe. Ok. Existe un libro mucho más lindo y después lo voy a nombrar más largamente sobre la mujer de este personaje. Está hablando gente. ¿Tiramos gente? ¿Tiramos besos? Sí. Tiramos. Tenemos gente, todo. Tiramos gente también. Me encanta esto que pasa, ¿no? La dinámica hogareña. ¿Sabes cómo se llama? Espontaneidad. Espontaneidad. Sí. Poné los ravioles. ¿Cómo me gusta? Un día voy a agarrar la cocina de acá. Vamos a hacer unos morfis. Ahora que dije que me gusta cocinar, traemos 2 woks y te alimento a media radio. Me encanta. Volviendo a esto, traje un libro que es muy chiquito. Sí, perdón, Flor, perdón. No somos. Sí, no, ya me está poniendo nerviosa. Me hace acordar de Luciano. Luciano, boludo. Paridos con la misma. Mira el productor. Mira, Está sacado, está está loco, sacado, está está loco, sacado. Claro, dando tenemos vuelta- nota, Alejo, Está dale. dando vuelta de carnero. Dale, papito. Vamos rápido. Dardo Cuneo, del que vamos a hablar un poquito ahora, Sí. escribe sobre Frank Brown. En este librito tan chiquitito, tan cagado a palos, tan lleno de... Ahora les empiezo Tan a mostrar. vivido. Mirá, Wow. amo cuando están estas cosas adentro. Ay, no estoy en una, no estoy en la otra. Cuando adentro de los libros hay lo que yo llamo souvenirs. Ahora les voy a dar fotitos para que miren. Les voy a pasar el libro porque total lo necesito solo al final. A ver. Acá está. Ah, Alejo, estás haciendo radio. ¿Qué me importa? ¿Ves? Acá hay un recortito. Bueno, no sé, vayan pasándoselo Ok. y disfruten. Who is Frank Brown? Se los pido al final. Voy a salir de la tradición libresca, voy a hacer un poco de circo, un poco de teatro, un poco de todo. Voy a hablar de este libro, vamos a hablar primero de Dardo Cuneo, porque si no nos vamos a olvidar del autor. Dale. Yo ya me conozco. Sí. Y es un personajón, Dardo Cuneo también. Este libro lo saca en esa colección preciosa que se llama Mar Dulce. Es de la ex editorial Nova, dejó de existir la editorial Nova. Seguro que en alguna casa de abuelo o de tía bibliófilo algún libro de Mar Dulce tienen. Sí. Algún día por ahí traigo el de los compadritos, que también es muy, muy lindo. Pero vamos a Dardo. Dardo Cuneo fue periodista, escritor, ensayista, poeta, historiador, político y diplomático argentino. Qué hermosura. Todo eso. Todo. Siempre estuvo cerca del Partido Socialista, de hecho militó en el Partido Socialista. Fue proscrito durante el peronismo, fue expulsado del Partido Socialista también por buscar desligarse de la oposición normal del peronismo, que literalmente iba para un lado y decía, muchachos, está muy lejos del socialismo esto. Entonces dice, vamos a tener una oposición distinta al peronismo, a la mierda del Partido Socialista. Vos también. Fuera. Fue secretario de prensa de Frondizi y con la llegada de Alfonsín fue director de la Biblioteca Nacional. Ah, mira. Todo eso Dardo Cuneo. ¿Sí? Mirá. Estamos hablando de un recontra personaje que se toma el trabajo de biografiar a un clown. Porque eso es lo que era Frank Brown. Un clown inglés. Podemos ponernos a divagar, ¿no? Si es un clown o es un payaso. Y esto ¿Cuál es la diferencia entre Exacto, esto es algo que no clown lo y sé. payaso? No lo sé, lo hablaba ¿Pero no con es un clowns. estilo de payaso? Y lo que ¿El pasa es que clown es payaso en inglés. Entonces, Sí. siendo él inglés, ¿es clown o es payaso? Payaso acá se suele distanciar un poco del clown porque el clown tomó una forma muy europea y el payaso acá es más reo. Sí. Entonces está entre, entre la solemnidad y el bufón. Ahí en el medio ubicaría yo un payaso. Muy personal y seguro ya hay payasos puteándome. Sí. ¿Sí? Yo tenía como Y- entendido que el clown Sí. es ese que exacerba algo de eso que de un defecto podés hacer una gran virtud y tratar de divertir a partir de eso. En realidad lo Pero que hace el el clown es payaso trabajar también. con tu propio material. Claro, eso. Y, Bueno, lo dijiste mejor que yo. Vos sos es actriz. eso. Pero el clown Claro. shakespeariano, como el papá de este señor, que estudió bufón shakespeariano, el clown shakespeariano también tiene otra forma. Y existen clowns de diversas índoles. Podemos estar discutiendo esto toda la Sí, tarde. sí, sí. Sí, Y no lo vamos a hacer porque nos va a comer toda la columna. Así Y que vamos a César. contarles un poco de Frank. Y César nos va a venir y nos va a poner un corchazo. Porque ya está dando vuelta carnero. Nació en Brighton en 1858, ciudad costera de Inglaterra. 1858, tomen nota de eso. Estamos Sí. hablando de hace mucho tiempo sí, atrás. mucho. Tiempo. Henry, el padre de Frank, había sido bufón shakespeariano, como les dije. Es decir, que principalmente se seguía vistiendo como Shakespeare había definido que había que vestirse. Mirá. Para ser un payaso, para ser un bufón. Para su hijo esperaba la misma vida, así que Henry logró que el pequeño Frank se incorporara a los 11 años a un circo, con el que recorrieron Gran Bretaña, y ahí comenzó su vida ambulante.
llena de historias increíbles, pero ciertas. Trabajó varios años sin cobrar porque se consideraba que estaba aprendiendo y tenía que pagar por ello. O sea que desde los 11 años, negriadito. Sí. Con eso se acostumbró, dice acá una parte del texto, a quitarse de la cabeza la idea del desarraigo, a pelearle la vida y al hambre y a no hacerle asco a ninguna de las tareas del circo. Desde limpiar jaulas hasta levantar la carpa. Es decir, es un tipo que... Y el payaso profesional lo hace mucho. Vos lo ves que monta su carpita, así sea en una plaza, que se maquilla solo en un costado, que no espera nada de nada. Eso le da un montón de herramientas, pero hace también que su combate sea ahí, al toque. Es buenísimo laburar cuando conseguís que payasos actúen en teatro. Sí. La versatilidad de un payaso, si entra en lo teatral, es inagotable. Si te conseguís bufones, payasos, clown, lo que vos quieras. Entiendo que en principio de esto es de absoluta desconocida del género. ¿Hay como otro manejo del cuerpo, de la corporalidad? Y claro, por ejemplo, mira, justo iba a decir eso. Cuerpo, ¿Cómo debuta Frank Brown? ¿Como clown, como payaso? No, primero, bueno, limpiando jaulas, etcétera, como acróbata. En Moscú. Claro, o claro. sea, a pelearle a los payasos rusos, yo soy mejor acróbata que hay algo muy de competencia en el circo también. Yo te decía un truquito que vos no te sabes. Yo voy a hacer una cosa que vos no te sabes. Claro, demostrarse. Luis Sandrini, voy a contar una anécdota que no está acá. Luis Sandrini, hay una anécdota que cuenta cómo se ganó su lugar en una marquesina, peleando desde el escenario. Estaba enojado porque en toda la obra en la que él lo habían llamado para hacer un número, su carita quedaba al lado de los baños. Y estaba enojado porque estaban todas las figuras arriba de la marquesina y su carita allá. Entonces empezó a hacer el juego de la mandarina. El juego de la mandarina es comer una mandarina en escena. No estaba pautado, no iba en la obra. Y agarrar las semillas y embocarlas donde él quiere. ¿Sí? En el tacho de allá. En la luz de acá. Amagarle al pelado de ahí que se la tire y dejársela al lado. Hacer sonar algo. Escupir para todos lados como si fuera una llama enojada y retirarse de la escena. Lo llama el dueño del teatro y le dice: está bien, pongo la foto donde vos querés, pero la mandarina se queda y la haces todas las noches. Eso es un payaso laburando. Claro. ¿No? Es Claro, decir, oficio. Bueno, debuta como acróbata en el circo de los hermanos Carlo en Moscú. Al año siguiente se presenta en las pistas ya como clown en la Ciudad de México y llega a una afrancesada Buenos Aires con los Carlo y debuta en 1879. En el famoso Teatro Politeama de Corrientes, que era la bomba, Corrientes y Paraná, donde va a conocer a los Podestá y comparte escenario con José Podestá. Pepino el 88. Vamos a volver sobre los Podestá un par de veces. Sí. Pepino el 88 era temido por los políticos y amado por el pueblo. Y ahí Frank encuentra algo que el circo universal no le estaba dando. Eso que tiene nuestro circo criollo que le da paso a nuestro teatro. Que es, acá voy a hablar de política. Acá en el medio de todo el chiste te voy a contar un Juan Moreira. Y te voy a decir que la policía es mala en Juan Moreira. Y después voy a hacer un chiste con el candidato del momento. El humor en la construcción de sentido. Totalmente. Político. El humor es una construcción de sentido político. De hecho, fíjate que los tipos que más garpan en la política tienen un costado de humor. Tienen un costado de humor. Ay, Frank. sí, se me heló la sangre. ¿Viste? Me acordé de uno que tenía campera amarilla. Hay que pasar, o sea, también hay que tener cuidado de no pasarse de clown a payaso y de payaso a bufón. Y de bufón a político. Pero el bufón, yo defiendo el bufón, ¿eh? Yo defiendo el bufón muchísimo. Pero el bufón, guarda con el bufón. En realidad el político lo que pasa es que no hace bufón, se abufona. Claro, que es distinto. Claro. No es gracioso, se quiere hacer gracioso. No es gracioso, tal cual. Frank era acróbata, malabarista, prestidigitador, pero además, ¿qué traía consigo? Los monólogos shakespearianos que los hacía en clave de clown. Imagínense que al día de hoy, vos, Flor, lo sabés, decís, hay que hacer un Shakespeare, y se nos hiela la sangre, se nos frunce Lupita y todo lo demás. Y este lo traía en formato clown. Hermoso, o sea, hermoso. ¿Sabés lo que hago con Shakespeare? Claro. Lo que quiero con Shakespeare. Su fama fue creciendo y en 1886 fueron a verlo al skating ring los hombres y mujeres más notables de Buenos Aires, que disfrutaban de su espectacular salto, lo que él llamaba el salto de las zanahorias. ¿Por qué? Porque los carabineros que funcionaban en el circo como de cuidadores se vestían de naranja para el circo. Entonces eran las zanahorias. Él saltaba por encima de 25 carabineros con las bayonetas para arriba. Un loco. No lo ensayaba. Un demente. Esto lo voy a contar yo, no lo tengo acá anotado. No ensayaba. ¿Por qué no lo ensayaba?
Porque si me llevo a ensartar en un ensayo, el público se lo pierde. Buenísimo. Ah, no, buenísimo. estaba muy sacado Una este hombre. función Igual yo teatral de la vida. recoincido. Obvio. Ah. Si hay una posibilidad de error que suceda con público. Claro, es como probar los fuegos artificiales. Pero Bien. claro, Claro. con público probalo. Tuvo Fran Brown un cronista de lujo, un periodista discutible, presidente más discutible aún, orador más discutible aún, formador de esta nación. Un tal Sarmiento estampa en el diario El Censor su admiración por el artista inglés. Dice: el talento de Fran Brown es de maravillosa extensión. Es un clown enciclopédico, es saltarín, es juglar, equilibrista, bailarín de cuerda, es un Hércules con pies de mujer y manos de niño. Qué lindo. Pa, pa, pa. Sarmiento, ¿eh? Hércules con Pies Pie de de mujer, mujer. y manos de niño. y manos de niño. En esa misma función, decía Sarmiento ahí, y toda la élite, Brown se burla finalmente de todos los candidatos presidenciales de aquellas elecciones, que ya tenían aseguradas fraude mediante el roquismo en la figura de Juárez Selman. Pa. O sea, el inglés viene acá, lo ve a Sarmiento y se caga de la risa de Juárez Selman y dice: ya la tiene arreglada. Y se los dice en la pista, con un público populoso. Fa. Obviamente es librado por el periódico El Mosquito con una caricatura del dibujante Stein, que era famosísimo. Al año siguiente se inaugura el Teatro San Martín, sobre la calle Esmeralda, en lo que era una antigua pista de patinaje. En 1888 Frank dejó el circo de los hermanos Carlo y probó suerte con una compañía propia. Y durante la Revolución de los 90 visitó y reconfortó con sus chistes a los heridos de ambos lados. Qué ternura. El chabón, no, ahora voy a seguir y se van a enojar y se van a enternecer, porque para eso está un payaso. La vida lo puso muy duramente a prueba al año siguiente, con la muerte de su hijo y a la que siguió la de su esposa Ketty, que cayó del caballo en medio de un acto ecuestre. La puta madre. Quizá porque la función debía continuar o porque venía acostumbrado a ser maltratado por la vida desde que tenía recuerdos, siguió adelante y decidió probar suerte en una gira por Sudáfrica que terminó en fracaso. Les voy a contar algo. El chabón pone toda su guita, pone todo en el barco y el barco se hunde con sus caballos, No. con sus cosas, con él arriba y zafa. jodés. Él ve cómo se ahogan Mentira. sus cosas. No, Es muy de película. no, es una novela la vida de Sí. Fran Brown, chiquis. Voy a contarles una cosita que no Boludo, está se acá. hunde el barco y el chabón se le muere. Se le muere ahoga. la mujer, se le muere el hijo, se le mueren, pone toda la guita que le queda en decir: listo, seré un payaso para conquistar el mundo. Voy a Sudáfrica. ¿Se imaginan lo que era Sudáfrica en 1880? Y se le hunde el barco. Y el chabón sigue. Una de las cosas que hizo Fran Brown, mito, pero yo lo tomo como realidad, y el que quiera creer que crea, fue inventar el chocolatín en Argentina tal cual lo conocemos. Anda a cagar. El chocolate venía en barras. Sí. Fran Brown le regalaba chocolatines a los chicos. ¿Qué hacía? Pedía que se lo cortaran en fragmentos chiquitos y lo envolvía en papel metalizado y lo tiraba. Y de ahí viene, cuando yo me abufono, el nombre que suelo tomar. Cuando yo hice un bufo maldito en radio, mi nombre era Flan Blon. ¿Por qué era Flan Blon? Porque a los nenes argentinos no les salía Fran Brown. Y gritaban: ¡a mí, Flan Blon! ¡a mí, Flan Blon! Y él amaba que le dijeran Flan Blon. Y además usaba su propio inglés para ponerse a ese nivel, y cuando le gustaba mucho decía: pero qué bonito, con P, como diciendo: nadie habla bien. Estoy. Qué Quedé hermoso. múltiplo común Todo, mínimo todo. con el tema de los chocolatines. Regresó a Buenos Aires, de Sudáfrica, mientras vos pensás en los chocolatines, donde fue muy bien recibido, recuperó sus afectos. ¿Saben dónde estaba la arena No. de Fran Brown, la primera? No. Bueno, hay un enorme falo porteño ahí ahora. El obelisco. Exacto. Me está jodiendo. ¿Qué lo parió? Ahí había un circo Mira. de la arena de Fran Brown donde salía Laura. La primera, así como... Claro, eran baldíos, chicos, esos lugares. Claro, Sí, claro. claro. Y se enamoró profundamente de una ecuyer, Rosita de la Plata, que en realidad se convirtió en la compañera de su vida hasta el final de sus días. Se llamaba Rosalía Roba. Tenía 6 años cuando entró al mundo del circo vendiendo flores en la arena de Corrientes y Paraná. A los 8 pasó a integrar la compañía Cottrelli y recorrió el mundo durante unos 10 años. Cuando regresó a Buenos Aires se había convertido en una notable ecuyer. Ponemos una fotito que hay por ahí de la Rosita Sí, de la Plata. Yo la vi recién en el libro. Hay un librazo sobre Rosita de la Plata. Ahora lo comento. Aportaba a su destreza mucha simpatía y una figura atractiva, según los diarios de la época. Ahí está. Y se casó con Antonio Podestá. Estamos hablando de uno de los primeros divorcios argentinos, corazones, porque después se casó con Fran Brown. Claro. Claro. Qué huevos y qué ovarios. Se la mis sacó, amigos, se la sacó. El hermano de Pepino el 88. Es conocida como una de las primeras grandes estrellas del espectáculo argentino. Toma.
porque además de cuyer, era bailarina y trapecista. Se separó de Podestá, se quedó forever con Frank. Y acá para un cachito, con el resumen para hacer la salvedad, hay un libro enormemente hermoso de la editorial Corregidor sobre Rosita de la Plata, y lo escribe además Beatriz Siebel, que es una reseñadora estudiosa del teatro, pero sobre todo del circo. Tiene libros sobre circo que vayan, corran, compren. Es todo lo que voy a decir. En ese libro cita algo, porque está bien, acá le decían que era de figura bella y no sé qué, pero cuando fue a Europa, hizo su recorrido por Europa, los varones europeos, acostumbrados a ser quienes habían domado el caballo, ¿qué decían? Que era un hombre, disfrazado de mujer. Sobre claro, todo no podía ser una mujer. Todo esto parece que empezó por un alto alcurnio europeo, que ahora no recuerdo, que le mandó flores y ella le dijo, no, gracias. Sos un tipo. Sí. Sos un tipo. Fragilidad. Ay, Dios mío. Is your name. Me tienen harta. Frank era uno de esos hombres sensibles que arriesgaban su vida por arrancarle la sonrisa a los chicos. Su generosidad era proverbial. Como les conté, regalaba a manos llenas durante las funciones chocolates y caramelos. Y decía, en una entrevista en La Nación, cuando me hallo ante los millares de ojitos encantados de los niños, con sus manos ansiosamente extendidas, solicitándome los para ellos maravillosos chocolates y muñecos que les traigo en mi canasta, tiemblo de emoción, de alegría infinita. Y es porque si en ese instante ellos son felices, yo me considero el hombre más feliz de la tierra. Fotito, la última de Frank Brown, con los chicos en la nota de La Nación. Frank logró interesar a un grupo de... Ahí lo tenés. Y si ampliamos, lo vas a ver en el medio, paradito, con su traje. Ahí está. Una foto Lo que dice ubican, yo tengo puestos los anteojos, de lejos no veo un Un bonete tiene, ¿no? Sí, claro. Un gorrito blanco. Ahora vamos a ver algunas fotos de él, que las vamos a ir pasando ahora sí, como quieran, chicos, no hay ningún problema. Ahí está. Frank logró interesar a un grupo de inversores y tuvo por fin su propia sala, el Coliseo Frank Brown, ubicado en la actual Marcelo T. de Alvear, entre Cerrito y Libertad. El éxito fue total y Frank se lanzó a la aventura de llevar a su compañía por los países del Pacífico. A su regreso, la Comisión de Festejos del Centenario, 1910, aportó dinero para que levantara su circo en las cercanías de Florida y Córdoba. Acá voy a abandonar un cachito este texto, que en parte es del texto de Cuño, en parte es del texto, un texto muy lindo que hay de Felipe Piña sobre Frank Brown, búsquenlo en Google. Frank ahí veía llegar su momento de gloria. Ser reconocido por la parte popular, ser reconocido, muchachos, reconózcanme, vengo laburando de 1860 y pico, 70 y pico en este país. ¿Y cuántos años tenía él? Y nació en el 50 y pico, estamos hablando de un tipo de unos casi 60 años. Claro. ¿Sí? Él siente que a los 60 le llegó la gloria. A los 50 y pico le estaba llegando la gloria, que para ese momento no eran los 50 y pico de ahora. No, por eso. para nada. ¿Qué pasó? No contaba con la reacción de los oligarcas de la época. ¿Qué hacía Frank Brown? Llegado el tope de la sala, cuando había nenes afuera y no podían pagar la entrada, los hacía pasar igual. Claro, bueno, no. Para Entonces, todos no, ¿eh? Avenida no es para de Mayo, todos. Avenida de Mayo, esa avenida que después de vuelta la atravesaron y fueron a bombardearla un poquitito más adelante, donde estaba la carpa de Frank Brown, iba a ser llenada por negritos, básicamente. Sí, gente que no tenía derecho a la Entonces, cultura. cagaron prendiendo fuego la carpa de Frank Brown. Fa. ¿Sí? Si hay algo, mira, hay algo en lo que son parejos. Porque es en consideraban ese lugar En el propio odio son y parejos. exclusivo. Claro. Llovieron las críticas de la prensa de la época y las airadas opiniones de señoras y señores que daban por sentado que la zona se llenaría de pobres, conociendo la tradición de Frank Brown de no cobrar la entrada a los chicos que no podían pagar. El ambiente se fue caldeando, bueno, que fue una reacción patriótica, dijeron. Porque claro, era inglés. Pero ¿Te das si hay cuenta? algo en lo que son, pero parejito, es en el nivel de odio que ha manejado esta Argentina de parte de la oligarquía. Si hay algo en lo que no fallan. No se ha cambiado. Al mismo No se momento cambia. se lanzaron también sobre redacciones de periódicos y bibliotecas. Si estos hay algo en lo que son patrióticos, parejos. con una mirada cómplice de la policía, que también, si algo, y podemos seguir así, y los Pesado bomberos este país, chicos, qué pesado que es. quemaron en la carpa de Frank Brown el grito de ¡Viva la patria!, asegurándose de que no quedara nada en pie. Viva la libertad, Porque eran ahora. las fuerzas del orden, casi del cielo, te digo, mira, las fuerzas del orden. Qué bárbaro. ¿Eh? Bien. Qué rompehuevos, por Dios. Muchos de los que habitualmente deambulaban Florida sin decir nada, como dijo Nixon, la mayoría silenciosa, sintieron un alivio.
Incluso algún diario catalogó el episodio como una expresión de violencia que no deja de ser simpática. La concha de tu madre, All Boys. Duramente golpeado por la barbarie patriótica, Frank se embarcó en una nueva gira de Sudamérica. En 1912 volvió a las tablas con un éxito importante. Y en 1917 participó de la película Flor de Durazno junto a un gordito llamado Carlos Gardel. ¡Ay, mirá! En ese mismo año se tomó la revancha histórica de levantar en el lugar que hoy ocupa el obelisco un circo similar al que le habían quemado, el Hippodrome Circus, que Mirá. abrió sus puertas el 5 de mayo de 1917. Con el progreso vino la piqueta, la demolición del circo en 1924. Les cuento una cosa de ese Dale. Coliseo Frank Brown, el primero, el que estaba en Marcelo T. de Alvear, se volvió el Teatro Coliseo. El que hoy Mirá. conocemos como el Teatro Coliseo. Mira. Al que se subieron unos locos de la azotea e hicieron radio. Frank Brown tiene que ver con tantas cosas en la historia de este país. Tantas, que a mí me vuela la cabeza. O sea, no me alcanza el tiempo. César me va a pegar un tiro, ya lo dije desde el principio. No es un tipo violento. Ajustado a los tiempos nada más. Que no llegaría nunca a contar todo lo que es Frank Brown. Y yo creo que es momento que algún periodista se tome el trabajo de empezar a coleccionar las cosas de Frank Brown, y así como decían con Rosita de la Plata, remozar este laburo de Cunio, que está buenísimo, y del que voy a leer la última página y después les voy a contar una cosita personal para terminarla. Dale. Porque parece que como lo cierra Cunio es de una belleza que me toca personalmente, que les cuento después por qué. Dice Cunio: en el paisaje móvil de la infancia ha quedado Frank Brown. Tarde del domingo. Flamblón llega a la pista en su caballito enano, porque andaba en un caballito enano. Su mujer andaba en caballos, él andaba en un caballito enano. Y solo sabemos que dará unos saltos, que abrirá su boca en la descripción de la carcajada, que nos repartirá chocolates, y acaso no sabemos más, pero ya es bastante. Flamblón existe. Después se llamará señor Frank Brown, y es un viejito que nos abre la puerta de su casita de barrio, que tiene un jardín, pájaros y un perro. ¿Cuántos años tiene usted, Frank Brown? Piensa, sonríe y responde: tengo algo así como 1000. Sonríe Rosita de la Plata, la compañera. Vienen a visitarnos los periodistas, los amigos, pero nosotros acostumbramos a desconectar el timbre para no oír cuando llaman y quedarnos solos. El viejito señor Frank Brown lee a Shakespeare. Escribe varios versos ingenuos para sus nietos y da de comer a los pájaros. Ahora estoy esperando alitas para irme al cielo. Las alitas llegaron, primero para Rosita, luego para el señor Frank Brown, cuando olvidaron desconectar el timbre. ¡Qué hermosura! Y ¡Qué ahora sí, hermosura! en esa casita, la que cuidó a Frank Brown y a Rosita de la Plata era mi tía abuela. Mira vos. Y acá tengo esto. Opa, lo vamos a apoyar para que no me... Uy, me que tenga las manos, mira. ¿Qué es? Un souvenir. No. Es una tarjeta de Feliz Navidad de los Frank Brown para sus conocidos. Es una preciosura. Es Frank Brown, Qué es un reliquia, trajecito de payaso, Sí. en una tablita de madera. En casa tengo una tacita de Frank Brown y mi vieja tiene el ropero de Frank Brown. Qué lindo, por favor. Así que bueno, eso ha sido la columna de hoy. Hermosa. Qué hermoso. Qué Cuando el hermoso. humor toca el mundo, Lo transforma. lo transforma. Cuando No, el no humor y tengo el dudas. amor, diría El humor yo. y el amor. Porque lo que le sobraba también era mucho amor. Y Sí. provoca, obviamente, a esa gente de bilis hepáticas, diría Sí, Bartó, sí, sí, sí. a reaccionar como reacciona. Che, precioso. Lo pone en conflicto al mundo, lo confronta, Sí. lo pelea, lo desarma. Lo tensiona. Lo tensiona y hace que lo miremos con otro ojo. Qué linda historia, Ale. Investiguen gracias. sobre Frank Brown, van a seguir contando un montón de cosas que no conté acá porque no dan los tiempos. Muy hermoso esto. Y espero que alguien alguna vez haga una nueva biografía porque no hay otras. Ale, muchas gracias por Gracias. esta columna. ¿Te quedás o no? Sí, por supuesto. Ale Marchov pasó por Hudson haciendo su columna. Separador, cortito. Volvemos ya con una nota.